Bueno, como le decía, hermano, el día de hoy vamos a terminar de ver estos versículos que dejamos pendientes la semana pasada de este capítulo 11. Y lo que vamos a ver a Pablo hacer desde el versículo 17 hasta el 34, después de haber abordado este problema de la autoridad que tiene el hombre sobre la mujer, el apóstol Pablo ahora va a entrar a corregir algunos abusos que se estaban cometiendo a la hora de estar participando de la cena del Señor. Y antes de entrar de lleno, yo quisiera decir, hermanos, comentar que este pasaje que estamos a punto de estudiar en esta tarde no solamente contiene las enseñanzas acerca de la importancia que es participar de la Santa Cena, no solamente contiene de una manera bien profunda cómo debemos de prepararnos y cómo debemos de participar de la Cena del Señor, sino que también este pasaje nos sirve como un poderoso recordatorio de que el mensaje del Evangelio debe de gobernar nuestras vidas como individuos y además como iglesia. Y cuando digo el mensaje del Evangelio, cuando hablamos que nosotros necesitamos el Evangelio, estamos hablando de que necesitamos recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así es que cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, lo que hacemos no es otra cosa que recordar a través de esos símbolos, de esos elementos, el pan y el vino, que son símbolos visibles. No hacemos otra cosa, hermanos, que recordar lo que el Evangelio proclama, lo que el Evangelio anuncia. ¿Y qué es lo que el Evangelio proclama? ¿Qué es lo que el Evangelio anuncia? Bueno, el apóstol Pablo resume qué es lo que el Evangelio anuncia de una manera magistral, de una manera perfecta, en el capítulo 15, que si Dios quiere estaremos viendo en un par de semanas. Pero escucha lo que dice el capítulo 15 de esta misma carta, el versículo 1. Dice Pablo: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, son salvos, si no creísteis en vano. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es este evangelio que Pablo ha predicado? Dice el versículo 3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús, ¿qué pasó con Cristo Jesús? Él murió por nuestros pecados y además fue sepultado y resucitó al tercer día, y todo esto conforme a las Escrituras. Así es que este es el Evangelio. Esto es lo que el mensaje del Evangelio proclama. ¿Qué proclama? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y además resucitó. O sea, si Cristo solamente hubiera muerto y se hubiera quedado ahí muerto y no hubiera resucitado, dice Pablo más adelante que en vano sería nuestra proclamación. O sea, si Cristo no resucitó, entonces ¿qué estamos nosotros proclamando este evangelio? Pero gracias a Dios, gracias al poder del Espíritu Santo, que por cierto dice Pablo que es el mismo poder que actúa en nosotros, gracias a ese poder Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día. Entonces, esto es lo que nosotros anunciamos a través del evangelio, que Jesús fue muerto, fue castigado por Dios, fue sepultado y resucitó al tercer día, y esta resurrección confirmó el sacrificio de Cristo, diciendo: Dios, este sacrificio ha satisfacido, no sé cómo se dirá, satisfizo las demandas de mi justicia. Por lo tanto, todo aquel que se acerca a Jesús, yo lo justifico. Entonces, esto es básicamente lo que proclama el Evangelio. Y esto es lo que recordamos a través de los elementos, a través del pan, que el pan simboliza el cuerpo de Jesús, que fue castigado, fue flagelado, fue golpeado, fue escarnecido. Y lo que es el vino, simboliza la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y bueno, estos creyentes de la iglesia en Corinto estaban celebrando la cena del Señor en una forma tal que negaban en la práctica los hechos que precisamente nos recuerdan el Evangelio. O sea, estaban haciendo lo contrario. Y bueno, eso es lo que nosotros vamos a ver en esta tarde. Y hay dos cosas que Pablo le va a decir a los hermanos de Corinto que hagan a la hora de participar de la Santa Cena. Pero antes de ver esas dos cosas, tenemos que ver la naturaleza del problema que Pablo está tratando aquí. Así es que vamos a empezar con el versículo 17. Eso es lo que dice el versículo 17. Dice Pablo: pero al anunciarles esto que sigue, no les aplaudo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, ¿okay?
Oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo. Bueno, lo primero que yo quiero que usted note son esas frases que Pablo está mencionando aquí. La primera es eso que dice, porque no se congregan. Esa es la primera frase que yo quiero que usted note. Y la segunda es, cuando se reúnen. Ok, si queremos entender muy bien lo que es la naturaleza del problema que Pablo está tratando aquí, el problema en cuestión, bueno, nosotros tenemos que entender, hermanos, primeramente, qué es lo que la Santa Cena nos recuerda. Y la Santa Cena uno pudiera decir, pues nos recuerda así la muerte de Jesús y que estamos unidos a Jesús. Pero Pablo les va a decir, no es lo único que nos recuerda la Santa Cena. No solamente la muerte de Jesús, no solamente que estamos unidos a Jesús, sino que estamos unidos los unos a los otros porque somos el cuerpo de Jesús. Así que Pablo nos dice, no os congregáis para lo mejor. Y nos dice también, cuando os reunís como iglesia, y la pregunta es, ¿qué nos enseñan estas frases? Bueno, primeramente nos enseñan, hermanos, que la iglesia se reúne semana a semana. Esto es algo establecido por Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón primordial, la razón principal por qué nosotros los creyentes unidos en Cristo debemos de congregarnos semanas a semana? Y bueno, pudiéramos decir, es el hecho de que Dios nos ha convocado a reunirnos aquí semana a semana. La iglesia primitiva empezó a establecer la buena costumbre de hacerlo cada primer día de la semana. Usted pudiera decir, pero todos los días del Señor, sí, amén. Pudiéramos reunir, pudiéramos tener aquí una junta y decidir qué les parece si movemos el día en que nos reunimos. Y quizás todos pudiéramos estar de acuerdo a moverlo a cualquier otro día de la semana. El sábado, pastor, para estar guardando ese mandamiento antiguo. O quizás algunos, no, el lunes o el martes, no importaría. Lo importante es que nos reunamos una vez, por lo menos a la semana. Bueno, la iglesia primitiva tenía la buena costumbre de reunirse el primer día de la semana o el día del Señor. ¿Por qué el día del Señor? ¿Por qué le llamaban así? Porque fue cuando Jesús resucitó en el primer día de la semana. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en el último capítulo de esta misma carta que estamos estudiando, versículo 1. Dice Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana según el calendario judío? Domingo. En nuestro calendario es el lunes, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que la iglesia solía reunirse los domingos, primer día de la semana, el día del Señor. Así es que vemos que es muy notable que el día de la semana en que se reunía la iglesia era el domingo, también llamado una vez más el día del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó en ese día. Y es por eso que nosotros, ahora como iglesia, seguimos esa tradición buena y noble de reunirnos cada domingo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha convocado a reunirnos cada domingo. Y además Dios ha prometido estar en medio de nosotros cada vez que nos reunamos. Dice, mismo Jesús le dijo a sus discípulos, sí, hablando de a la hora de que van a disciplinar a alguien, que donde 2 o 3 están congregados, ¿en qué? En su nombre, Él está en medio de ellos, ¿verdad? Bueno, si eso es una realidad de que Jesús está en medio de aquellos que se reúnen para tomar una decisión sobre alguien que necesita ser disciplinado, con más razón cuando se reúnen en el día del Señor cada domingo para tener iglesia. Así es que, ¿por qué estamos aquí cada domingo? Porque Dios nos ha convocado a estar aquí cada domingo. No estamos aquí porque somos religiosos. Estamos aquí porque entendemos que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas y que además porque queremos agradar al Señor, estamos aquí, pero además también porque queremos nosotros estar siendo nutridos por la palabra de Dios que se expone domingo a domingo detrás de este púlpito a la hora de reunirnos como iglesia. Y además estamos aquí, parte de porque Dios nos ha convocado, porque sabemos que esto es saludable para nuestras almas. Permítanme hacerles una pregunta a todos los que son miembros de esta iglesia. Pregunta, ¿ustedes son miembros de esta iglesia local solamente los domingos o los 7 días de la semana? Los 7 días de la semana, ¿verdad? Somos miembros. Los 365 días del año. O sea, ustedes son miembros de esta iglesia no solamente los domingos, sino todo el tiempo. Sin embargo, es aquí en el día del Señor. Es aquí los domingos cuando nosotros nos reunimos como iglesia.
Eso lo tenemos bien establecido. Aquí nos reunimos los domingos como iglesia a la 1:30 de la tarde. Y como yo decía semanas atrás, esto es algo similar a lo que ocurre cuando se reúne o se es parte de un equipo de soccer. O sea, cada miembro del equipo de soccer es parte del equipo dentro de la cancha y fuera de la cancha. Sin embargo, es cuando el equipo se reúne para jugar juntos en la cancha. O sea, en ese momento el equipo como tal cumple su razón de ser. O sea, usted se imagina a un equipo de soccer que nunca juegan juntos. O sea, tú perteneces a un equipo, oh sí, ¿a cuál equipo? Al de los Santos. ¿Y cada cuándo juegan? Oh no, nosotros no jugamos. ¿Cómo que ustedes no juegan? Entonces, ¿no eres parte del equipo o qué? No, es que nosotros no jugamos, pero somos parte del equipo Santos. Esto es ilógico, ¿verdad? Bueno, hay algunos que dicen, pastor, no voy a poder venir a la iglesia, pero vamos a estar en la iglesia en el espíritu. Bueno, déjame decirte que no se puede jugar soccer en el espíritu, ¿verdad que no? Tú necesitas llevar a tu cuerpo a la cancha y jugar soccer. No podemos jugar en el espíritu. Lo mismo es en la iglesia. Tú tienes que venir aquí con tu cuerpo. Y de esa manera, de manera tangible, literal, tú vas a estar reuniéndote como iglesia. Pablo dice, cuando ustedes se reúnen como iglesia, cuando ustedes se congregan como iglesia, veo que no lo hacen para lo mejor, sino para lo peor. Así es que, hermanos, uno tiene que estar en alma y cuerpo a la hora de congregarnos como iglesia. Quiere decir esto, hermanos, que nosotros no nos congregamos cada domingo simplemente a cantar juntos, simplemente a escuchar la predicación juntos, porque si eso fuera todo lo que ocurre aquí, o sea, lo mismo diera si te congregas con este grupo acá o con este otro grupo allá y cantan juntos y oyen la predicación juntos. Pero no es de esto que se trata, porque lo que ocurre aquí cada domingo en este lugar es que este cuerpo local de creyentes se reúne como iglesia. Imagínate, el equipo del Santos, que dicho sea de paso, perdimos, ¿verdad? Estuvo emocionante, por cierto. No lo vi todo, me enteré hasta después que amaneció que perdió el Santos. Pero imagínate que varios integrantes del equipo Santos, que muchos de ellos son nuevos, no los conocía, pero algunos, la mitad de ellos decían, no, yo no voy a ir a jugar, porque es el Estadio Azteca. O sea, no, como equipo tienen que estar ahí, ¿verdad? Porque son un equipo. Bueno, nosotros somos un cuerpo local, el cual tenemos que estar aquí cada domingo, porque es el día que se decidió en el que nos vamos a reunir y debemos estar aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha convocado a estar, porque Dios nos pide que nos congreguemos. ¿Para qué? No solamente, hermanos, para escuchar y cantar juntos las predicaciones. Estamos aquí para que de manera particular Dios ministre a sus miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Lo puede hacer de muchas cosas. El hecho de que no esté pasando esto no significa que esto ha perdido vigencia, este principio de que debemos de estar aquí los miembros del cuerpo de Cristo para ministrarnos unos a otros, para llevar las cargas unos a otros. Y es necesario que nosotros estemos aquí presentes. Ahora, el hecho de participar, volviendo a aquel tema, el hecho de participar de la cena del Señor debe de reforzar esta realidad. ¿Cuál realidad? De que somos un cuerpo, de que como miembros nos necesitamos unos a otros. ¿Por qué, hermanos? Porque esto nos recuerda que todos comimos del mismo pan, como ya Pablo nos dijo en el capítulo pasado. O sea, nosotros venimos a tener comunión. ¿Qué es comunión? Comunión es como unidad. Tenemos una unidad porque tenemos muchas cosas en común. Y la primera cosa que tenemos en común, y por eso tenemos comunión, tenemos unidad, es que comimos del mismo pan. Es decir, decidimos nosotros creer en el mismo Señor, en el mismo Jesús. Y eso es lo principal. Mire, la Biblia nos va a decir que nuestra participación en la cena del Señor es algo que no solamente demuestra visiblemente nuestra unión con Cristo, sino también muestra nuestra unión con los unos con los otros. ¿Por qué, hermanos? Porque pertenecemos a la misma cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. De hecho, hermanos, la próxima semana, Dios mediante, vamos a estar estudiando el próximo capítulo, que es el capítulo 12. Y aquí Pablo en ese capítulo nos va a decir claramente cómo la iglesia viene siendo un solo cuerpo. Pero yo solamente quiero que veamos dos o un versículo
para que veamos un poco lo que Pablo hace aquí. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Comimos un mismo pan, o sea, todos confiamos en el mismo sacrificio de Jesús. Se nos dio un mismo espíritu. Seas griego, seas judío, seas esclavo, seas libre, seas rico, seas pobre. Recuerda, Pablo está tratando esta desunidad que había dentro de la iglesia. Y Pablo está diciendo, hey, entiendan algo. Nosotros somos unos en Cristo. Así como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Por lo tanto, hermanos, todos nosotros formamos parte de este cuerpo local. O sea, la pierna, mis piernas, hablando de mi propio cuerpo, no le pueden decir a la cabeza, no te necesito. Ni la cabeza le pueden decir a mis piernas, no te necesito. Yo para poder estar aquí en pie, predicando la palabra de Dios, necesito la cabeza, ¿verdad? Para que la cabeza le pueda decir a las piernas, hey, sostengan todo el cuerpo. De hecho, también necesito la boca, la garganta, las cuerdas vocales. Ninguno de estos miembros que acabo de mencionar puede decirle al otro, no te necesito. No, nos necesitamos los unos a los otros. ¿Qué pasaría si la cabeza le da una orden a las manos y le empieza a decir, corta las piernas de este cuerpo? Si yo me quedo sin piernas, perdería el equilibrio y caería al suelo, ¿verdad? Bueno, Pablo nos dice algo así para decirnos, como miembros del cuerpo de Cristo se necesitan los unos a los otros. Mire, dentro de nuestros cuerpos hay miembros visibles y miembros que no son tan visibles. Por ejemplo, todos tenemos la cara descubierta. Podemos ver nuestras cejas, nuestros ojos, nariz, boca. Podemos ver todo lo visible, ¿verdad? Sin embargo, a menos que tú traigas sandalias como Eva, huaraches, a menos que tú traigas así, tú no vas a poder ver los dedos de tus pies. Y no por eso significa que como son menos visibles, son menos importantes. Son importantes los dedos de los pies. Gracias a los dedos de los pies mantenemos el equilibrio a la hora de caminar. Si no estuvieran ellos, perderíamos fácilmente el equilibrio. Bueno, ¿qué estoy diciendo con todo esto, hermano? Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la iglesia funciona de la misma manera. Por consiguiente, nos necesitamos mutuamente todos. Para que yo pueda hacer lo que Dios quiera que yo sea, yo te necesito a ti. Y lo mismo tú. Para que Dios pueda hacer todo lo que Él quiere que tú seas, tú nos necesitas a nosotros. Nos necesitamos unos a otros para que de esa manera podamos cumplir con la encomienda que Dios nos ha dado a todos nosotros. Escuche lo que Pablo ya nos dijo en el capítulo 11, versículo 12. Dice, siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y de ahí la gravedad de lo que el apóstol Pablo está tratando en esta iglesia de Corinto. O sea, Pablo les dice, a la hora de congregarse, a la hora de reunirse, no lo hacen para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué? Porque en vez de estar manifestando en sus reuniones esa unidad que debe, por cierto, de caracterizar a cualquier iglesia local de Cristo, lo que estaban ellos revelando o manifestando era cuán divididos entraban entre sí. ¿Por qué? Porque a la hora de participar de la cena del Señor, muchos eran ricos y llegaban ahí con sus canastas y no las compartían con los demás. De hecho, muchos se adelantaban y empezaban a comer. Muchos otros se emborrachaban. Entonces Pablo está diciendo, ¿dónde está la unidad? O sea, son un mismo cuerpo. ¿Cómo que se están menospreciando los unos a los otros? Esto está mandando el mensaje equivocado al mundo, a la misma iglesia. Sabemos que las divisiones son lamentables, ¿verdad? Son terribles. O sea, nos gustaría que no hubiera dentro de la iglesia divisiones. ¿Por qué? Porque cuando hay divisiones, pues es una señal clara de inmadurez dentro de la iglesia. Sin embargo, Pablo nos va a decir que Dios es tan sabio que puede usar esas mismas divisiones en una iglesia inmadura. ¿Para qué, hermanos? Para distinguir, para apartar a los creyentes genuinos de los que no lo son. Y esto le hace un bien a la iglesia. Escucha lo que dice el versículo 19. Porque es preciso, o sea, es necesario que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados por Dios, los que verdaderamente han sido regenerados. O sea, Pablo nos da aquí
o nos dice que Dios muchas veces va a permitir las divisiones para que nosotros veamos quién es quién verdaderamente es un seguidor de Cristo y quién no lo es. Ahora bien, esto no elimina la realidad de que las divisiones son altamente dañinas, destructivas. Esto no va a eliminar el hecho de que Dios permita las divisiones para hacer limpia a su iglesia. No elimina la realidad de que las divisiones hacen daño dentro de la iglesia, como estaba haciéndolo estas divisiones en la iglesia de Corinto, pero también fuera de la iglesia. Las divisiones afectan, dañan el testimonio que nosotros estamos proclamando, el evangelio. Y entonces los del mundo pues no van a creer en nosotros. No, hombre, para ser como ustedes, deja de predicarme el evangelio. Según que en Cristo son uno y ni ustedes pueden. En la misma iglesia, ¿te das cuenta? Escucha lo que dice Juan capítulo 13, versículo 34. Dice Jesús: un mandamiento nuevo les doy. Escuche, un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pregunta: ¿de qué mandamiento nuevo está hablando aquí Jesús, hermanos? Porque desde el principio Dios nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué mandamiento nuevo está hablando Jesús? Bueno, el mandamiento del amor sabemos que no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la manera en que tú debes de amar. De la manera que yo los he amado. Wow, eso sí cambia toda la cosa, ¿verdad? O sea, tú dices, yo amo a los que me hacen bien, y no decimos eso, pero eso es lo que hacemos, amamos a los que nos hacen bien. El momento que alguien nos hace algo, entonces sí reaccionamos de la manera contraria. Entonces el mandamiento nuevo es que nosotros amemos como Jesús amó. ¿Cómo Jesús amó? Hasta el punto de dar su vida por las personas que no merecían que Jesús diera su vida por ellos. Entonces este es el nuevo mandamiento, hermano. Ahora, escucha lo que ahora va a decir Jesús en el siguiente versículo, que es donde quiero llegar. Versículo 35. En esto, ¿en qué? En que se amen los unos a los otros, en que haya unidad. En esto van a conocer todos que son mis discípulos. O sea, todo el mundo, sobre todo el mundo incrédulo, no va a conocer en que verdaderamente tú eres un discípulo de Jesús gracias a que crees la teología de Juan Calvino, de Jacobo Arminio, de cualquier otro teólogo famoso que verdaderamente entregó su vida para el servicio de Dios y vivió en santidad. Esto no es lo que va a hacer que te conozcan todos, que verdaderamente digan, no, este sí es un siervo de Jesús. Entonces, ¿en qué, hermanos? En que tengan amor, ¿qué? Los unos por los otros. Es en esto que se va a conocer. Dice Juan capítulo 17, versículo 20, Jesús orándole al Padre. Él le dice: Padre, no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, sino que también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, de los apóstoles. Ahí estamos todos nosotros y todos los que creímos después de que Jesús ascendió y se proclamó el evangelio. Bueno, dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo, ¿qué? Crea que tú me enviaste. Como vemos, hermanos, las divisiones no solamente dañan la iglesia, las divisiones que se dan dentro de la iglesia no solamente dañan a la misma iglesia, sino también daña fuera de la iglesia, daña a los incrédulos. A la hora de predicarles el evangelio, ellos no van a querer escuchar. Así que Pablo va a decir, aunque ciertamente Dios utiliza las divisiones para hacer una limpia, para que ustedes puedan ver quién verdaderamente son discípulos de Jesús y quiénes no, aunque esto es así, sin embargo, no toleren las divisiones en la iglesia. O sea, no, pues vamos a dejar que haya divisiones, pastor, para que ver quiénes verdaderamente son cristianos y quiénes no lo son. No se trata de eso. Pablo no va a tolerar que eso suceda. Escucha lo que dice Tito capítulo 3, versículo 10. Dice, al hombre que causa división, después de una y otra amonestación, ¿qué hay que hacerlo? Aguantarlo, soportarlo. No, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así que, como vemos, esto es serio. El hombre que causa divisiones en la iglesia, después de amonestarlo una y otra vez, dice Pablo, deséchenlo, sáquenlo. ¿Por qué? Porque está afectando la iglesia y además está afectando el testimonio de la iglesia. Y muchos no van a querer escuchar el evangelio que estamos predicando. Así que, por un lado, Pablo dice necesario que haya divisiones, pero por el otro lado, Pablo está diciendo, no toleren las divisiones, no toleren todas esas cosas, no. O sea, van a ocurrir divisiones,
dentro de la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque el diablo se va a encargar de introducir falsos hermanos dentro de la membresía. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Mateo 13:24 dice que Jesús le refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Y qué pasó? Y sembró cizaña entre el trigo, perdón. Y se fue. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Satanás siempre se va a encargar de introducir falsos creyentes en la iglesia. Recuerdan que entre los 12 apóstoles había un Judas, ¿verdad? Fue dirigido por Satanás. Satanás entró a él, lo empezó a dirigir. ¿Para qué? Para que entregara a Jesús. Entre los colaboradores del apóstol Pablo hubo un Demas. Pablo dice: Demas me ha desamparado, me ha dejado, me dejó morir. Andamos en una misión y estoy ahora solo, desprovisto. Y se fue, ¿qué? Amando al mundo. O sea, siempre va a haber divisiones dentro de la iglesia, porque el diablo se va a encargar de introducir falsos creyentes. Y generalmente, dice Pablo, estos falsos creyentes van a causar divisiones. Y hagan algo al respecto. No toleren esto. Deséchenlo. ¿Por qué? Porque necesitamos cuidar la salud, el bienestar de la iglesia, y además necesitamos cuidar también el testimonio de la iglesia, el testimonio del evangelio. Y es por eso que Pablo le está haciendo frente a este problema. O sea, él está mostrando un desagrado serio, fuerte, y él está trayendo palabras de amonestación y corrección. Ahora, con esto en mente, hermanos, vamos a ver la naturaleza del problema, porque ya vimos, tenemos que entender, Pablo nos está diciendo: somos un cuerpo. A la hora de reunirnos, a la hora de congregarnos, recuerden, son un cuerpo. Por lo tanto, cuídense, ámense los unos a los otros. Escuchen lo que dice el versículo 20. Aquí viene ya la naturaleza del problema. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor. Versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro se embriaga. Versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tienen casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Que esto era lo que estaba pasando. Se les está olvidando que son un cuerpo. Por favor, tú que tienes mucho, comparte con el que no tiene. Son el mismo cuerpo. O sea, estás menospreciando la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Los voy a alabar? En esto no os alabo. Bueno, aquí está el problema, hermanos. Tal parece que algunos hermanos, los más ricos de la iglesia, estaban llegando a las reuniones quizás con una canasta, una bandeja llena de comida. Quizás tenían ahí una buena botella de vino, tenían ahí quizás los guisos gourmet, los guisos así bien lujosos, bien elegantes, postres y todo eso, y se sentaban ahí a un lado de la mesa y se ponían a comer ellos. Y se les olvidaba que habían miembros que no tenían las riquezas que ellos tenían y no les daban de comer, no les ofrecían, ellos se adelantaban, algunos venían bien hambrientos y empezaba ahí la comilética. Otros estaban inclusive embriagando ahí. Así es que, ¿qué es lo que Pablo les está diciendo aquí? Bueno, de verdad, ¿ustedes creen que esto es participar de la cena del Señor? ¿Qué acaso no se dan cuenta que la misma forma como están participando de la cena del Señor, o sea, al adelantarse, al comer y no ofrecerle a los demás, no se dan cuenta que ustedes están negando lo que la misma cena simboliza? ¿Qué simboliza? La muerte de Jesús. ¿Qué trajo la muerte de Jesús a nosotros los creyentes? Unidad. Nos convirtió en un solo cuerpo, donde nos dolemos los unos a los otros. Así que Pablo le está diciendo: usted está negando a la hora de participar de la cena del Señor, está negando con sus hechos que ciertamente esto es lo que simboliza la cena del Señor. Porque recuerden, lo que la cena del Señor simboliza es como si dijera Pablo algo así: ustedes forman parte de un mismo cuerpo. Sin embargo, ¿hay divisiones sociales entre ustedes? ¿Qué es eso de que estén menospreciando los ricos a los pobres? ¿Qué es eso de que se estén emborrachando? O sea, ¿qué clase de iglesia es esta? Voy a abrir un paréntesis para decir lo siguiente. Saben que cuando yo me convertí a mediados de los 90s, 95, 96, empezó eso lo del crecimiento. ¿Cuántos le llegaron a leer ese libro, Una vida con propósito? Rick Warren. ¿Cómo hacer que tu iglesia crezca? O sea, ¿qué es eso de crecimiento? Bueno, resulta que un grupo, yo creo que no eran, vamos a decirle, un grupo de cristianos
que saben hacer negocios, empresarios, empezaron a analizar y decir, ¿cómo podemos hacer que la iglesia crezca? Y luego después les vendemos este método a los pastores para que sus iglesias crezcan. Y bueno, este grupo de personas empezaron a analizar, empezaron a sacar estadísticas y a ver cómo es que las iglesias podían crecer. Y ellos llegaron a ciertas conclusiones erradas. ¿Por qué erradas, hermanos? Porque la iglesia de Jesús no crece con estrategias mundanas. O sea, la verdadera iglesia de Jesús que te convierte en miembro del cuerpo de Cristo no crece con estrategias humanas. Solamente Dios puede añadir a los pecadores cuando reconocen que son pecadores y se arrepienten al cuerpo de Cristo. No son los métodos humanos. Los métodos humanos lo único que puede crear es carnalidad. Es decir, reunir a un montón de carnales dentro de un edificio para hacer cosas que hacen los cristianos verdaderos. Y es todo lo que pueden hacer. Por lo tanto, eran conclusiones erradas. Bueno, ¿y a qué conclusiones llegaron ellos, hermanos? Bueno, ellos llegaron a la conclusión de que las iglesias iban a crecer si eran más homogéneas. En otras palabras, que pertenecieran a la misma clase, que fueran del mismo tipo, del mismo género, la misma edad. O sea, que tuvieran esos grupos las cosas en común, para que de esa manera ciertos miembros no se sintieran mal al estar con otro grupo. Por ejemplo, ellos decían, si queremos ser una iglesia que crece, bueno, pues vamos a establecer iglesias para puros jóvenes. Y de esa manera, pues van a estar solamente los jóvenes cantando canciones modernas, juveniles, y hay que traerles un predicador joven para que se sientan entre ellos, para que no se sientan excluidos. Entonces hay que establecer una iglesia que sea para puro joven, culto de jóvenes, y ahí están todos, ¿verdad? Y si quieren crecer, pues hay que hacer un culto solamente para jóvenes mayores. O sea, hay jóvenes que ya no están tan jóvenes, llegan a los 30, ¿verdad? Y todavía siguen solteros. Bueno, hay que hacer una iglesia para ellos. Y una iglesia solamente para adultos, otra para puros viejitos. Y hay que hacer una iglesia para los ricos. ¿Por qué los ricos? Porque imagínense que llegue un hermano pobre. El hermano pobre se va a sentir incómodo. ¿Por qué? Porque al ver sus trapos que trae, porque no tiene nada, y al ver la ropa elegante, lujosa de los ricos, se va a sentir mal. Entonces, para que el hermanito no se sienta mal, pues vamos a hacer una iglesia para ricos y otra iglesia para pobres. Todo esto suena genial, dígame si no es cierto, humanamente hablando. Pero el problema con todo esto es que contradice la palabra de Dios. Este es el problema que no veían estas personas. Y no lo veían porque no conocen la Biblia. Todo lo que ellos conocen es cómo hacer más dinero, cómo multiplicarse para que entonces entre más economía a la iglesia. Pero según la Biblia nos va a decir que esto va en contra de la voluntad de Dios. Porque para empezar, después de que uno siembra la palabra del evangelio, uno la riega, ¿quién es el que da el crecimiento? Ajá. ¿Quién es el que da un nuevo corazón? O sea, ser cristiano no se trata nada más de decir, sí, yo quiero ser cristiano y porque moqueaste, lloraste, entonces ya eres cristiano. No, lo que te hace cristiano es que Dios, al ver tu arrepentimiento genuino y que estás dispuesto a divorciarte de tu vida de pecado, Él te da el Espíritu Santo, te sella y eso te hace cristiano. Por eso es que hoy en día tenemos un montón de iglesias llenas de impíos. Se comportan algunas veces como cristianos, hacen cosas que los verdaderos cristianos hacen, pero no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se les dio otro evangelio. Un evangelio que no te pide que te arrepientas. Un evangelio que no te pide que tomes tu cruz todos los días, que te niegues a ti mismo. No, el evangelio que ellos escucharon es: ven a Dios y Él te va a hacer feliz. Ven a Dios y Él va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Tú quieres ser rico, ahí está. Dios te va a dar las riquezas. ¿Tú quieres ser sano? Sí, amén. Y nunca hablan precisamente de negarse a uno mismo. Bueno, una persona que se acerca hacia Dios no es salva, según la Biblia. ¿Quién es, pastor? No. Yo te estoy predicando el evangelio bíblico, que tiene poder para salvar. Para que tú puedas ser salvo por Dios, primeramente tienes que saber la mala noticia, que eres un pecador y que a menos que te arrepientas, que eso fue lo que predicó Jesús, los apóstoles, el apóstol Pablo: arrepentíos, arrepentíos. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Así que, en primer lugar, hermano, esto va en contra de lo que dice la Biblia, porque es Dios quien da el crecimiento, no las estrategias humanas. Como decía al principio, las estrategias humanas solamente van a dar crecimiento carnal. Y donde hay crecimiento carnal hay muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que se siembra, lo que se cosecha, lo que se hace en la carne, produce muerte. Así que, hermanos, Dios quiere que dentro de la iglesia haya jóvenes que toleren a los adultos. Dios quiere que dentro de la iglesia haya adultos
que eduquen, que ayuden a los jóvenes a seguir adelante. Dios quiere que dentro de la iglesia haya niños, haya de todo, haya ricos, haya pobres. ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno con nuestras diferencias socioeconómicas, cada uno con nuestros niveles de educación diferentes, cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, que por cierto le da testimonio al mundo, nosotros estamos siendo transformados, estamos siendo más como Cristo, de tal manera que aprendemos a amar como Cristo amó. Y para poder nosotros llevarla bien con personas que son muy diferentes a nosotros, diferentes temperamentos, sus gustos son diferentes, se requiere el amor de Dios para tolerar, para soportar todo eso. Entonces, ¿te das cuenta, hermano? Esto de crecimiento no puede hacerlo que se realice, que se lleve a cabo las estrategias humanas. Tiene que ser por Dios. Escucha lo que dice Apocalipsis 5. Juan viendo la visión que Jesús le mostró acerca de las cosas finales. Dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes? La iglesia, compuesta de, ¿qué dice ahí? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea, Juan nos enseña en esta visión que él vio a todos los redimidos, a toda persona de toda lengua, de todo linaje, pueblo y nación. Es decir, vio a gente de todo estrato socioeconómico, con diferentes grados de educación, con diferentes culturas, diferentes formas de ser, diferentes temperamentos, todos ellos adorando, unidos al Cordero de Dios. ¿Te das cuenta? No podemos nosotros dividir la iglesia. Pastor, pero es lo mejor hacer culto de jóvenes. Daña más eso que lo que va a beneficiar a la iglesia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el evangelio bíblico, el que transforma, el que da nueva vida, ese evangelio le muestra al mundo el poder de Dios transformador de una persona, a través de una persona. O sea, nosotros nos amamos a pesar de nuestras diferencias, a pesar del temperamento a veces malo que tenemos, las malas actitudes. Y eso le muestra, wow, esto verdaderamente sí son uno. Debe de haber algo ahí. Y sí hay algo aquí. Es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo cuando se predica el evangelio. Y bueno, yo cierro aquí el paréntesis. Como podemos ver, el problema que Pablo está abordando aquí tenía que ver con esa división que se estaba generando en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque a la hora de participar de la Santa Cena, pues ya había grupos entre sí. Estos grupos, algunos eran un grupo donde tenían mucho dinero y se apresuraban, tenían la Santa Cena, empezaban a cenar, no esperaban a los demás, no les importaban aquellos que no tenían comida y empezaban ellos a comer. O sea, había grupitos aquí y allá. Y Pablo tiene que corregir esto. Es como si Pablo les dijera, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la unidad que tienen ustedes en Cristo? Porque Cristo es su cabeza y ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está esa unidad que debería de haber entre ustedes? ¿Por qué? Porque ustedes están negando, como están practicando la cena del Señor, que ciertamente ustedes no están unidos, más bien están divididos. Y es en este punto que Pablo entra a corregir esta grave falta, porque él sabía, de alguna manera, hermanos, que no comer, no participar de la Santa Cena del Señor de una manera digna, traería juicio, y un juicio severo. Nosotros aquí lo estamos leyendo como si nada, pero Pablo va a decir más adelante, por lo cual, debido a esta falta de amor, muchos están enfermos físicamente y muchos ya murieron. O sea que Dios habían ya enjuiciado a muchos de estos hermanitos y se los llevó, se les acabó el corrido. O sea, muchas veces cuando nosotros tomamos la cena del Señor y leemos estos pasajes del apóstol Pablo, se nos olvida este contexto. Es un contexto donde Pablo, de manera tajante, de manera seria, está amonestando a esta iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban participando indignamente de la cena del Señor. Y Pablo les dice, hey, esto les va a acarrear un juicio severo de parte de Dios. Así es que la pregunta que Pablo va a hacer de una manera indirecta es, ¿qué debemos hacer para que la cena del Señor sea una bendición y no un castigo y no un juicio? Bueno, en primer lugar, Pablo nos va a decir que debemos de recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Ahora escuche con mucha atención porque Pablo va a empezar a explicar
porque ellos no deberían de estarse comportando de la manera en que se estaban comportando. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, que la noche que fue entregado, tomó pan. Lo primero que Pablo nos va a recordar aquí es que la Santa Cena fue instituida en el mismo momento en que Jesús iba a ser entregado. O sea, fue en esa misma noche cuando él fue entregado. En el mismo momento, hermanos, en que Judas sale y va a llevar a consumar la traición, va a ir a vender a Jesús. O sea, Cristo estaba en el aposento alto, estaba instituyendo esta cena, estaban de hecho cenando con todos sus discípulos. Y es ahí en ese momento cuando Jesús empieza a entristecerse, empieza él ya a sufrir el castigo, el sacrificio para que nosotros recibiéramos salvación. Escucha lo que dice Juan 13. Jesús está en el aposento alto, está cenando por última vez con sus discípulos, después de que ya les lavó los pies. Versículo 18 dice, no hablo de todos, dice Jesús, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levanta contra mí su calcañar. Desde ahora les digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora escucha el siguiente versículo con esto en mente. Habiendo dicho Jesús esto, ¿qué pasó? Se conmovió en espíritu, o sea, se angustió profundamente y declaró y dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ok, Pablo dice que él recibió de Jesús, ¿qué, hermanos? ¿Qué fue lo que Jesús empezó a hacer en la noche que fue entregado? Empezó a instituir la cena. Y Pablo está enseñando. Yo quiero que ustedes recuerden el día, la noche en que Jesús instituyó precisamente esta cena, esta observancia. Fue un día donde Jesús empezó a experimentar angustia. Y no cualquier angustia, una angustia profunda. O sea, escucha lo que dice Mateo, porque Mateo nos va a añadir cosas que Jesús experimentó en ese día. Versículo 38 dice Mateo, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, unos minutos, unas horas después salen del aposento alto, se van a un jardín llamado el jardín del Getsemaní, y Jesús les dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí, velen conmigo. Wow, o sea, que ese Jesús no fue un cobarde, o sea, Jesús ya desde ese momento ya estaba experimentando el juicio de Dios, estaba experimentando un juicio de parte de Dios que estaba angustiando su alma hasta la muerte. Y le pide a sus discípulos, velen conmigo. Escucha ahora lo que Lucas 22 nos dice que pasó en la vida de Jesús, precisamente cuando está pasando por esos momentos, en esa noche. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, no hay duda, hermanos, que Jesús está orándole hacia su Padre, está angustiado porque él sabía que se acercaba la hora en que iba a ser arrestado, que se acercaba la hora en que iba a ser enjuiciado, iba a ser encarnecido y todo iba a ser falso. Se acercaba la hora en que iba a ser crucificado, se acercaba la hora en que el Padre lo iba a abandonar, iba a recibir toda la ira de Dios que nosotros los pecadores merecemos por cada uno de nuestros pecados. Por eso él estaba angustiado. Y Pablo está diciendo, recuerden el día, la noche, cuando Jesús instituyó esta observancia, la cena del Señor. Él estaba angustiado y se dejó castigar por el Padre por sus pecados. Y de verdad, ustedes están participando de la cena del Señor de manera indigna. De verdad, como pudieron decir, no tienen madre. De verdad, ustedes están haciendo algo muy desagradable a los ojos de Dios. Ahora, ¿cuál es la esencia de esta celebración? Vamos a ver una vez más el versículo, que no tengo ahí el versículo 24, pero se lo leo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hacer esto en memoria de mí, versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Y Marcos 14 añade que por muchos fue derramada esa sangre. Y dice Jesús, hacer esto todas las veces que la bebiera es en memoria de quién, hermanos? De mí. Bueno, todo lo que hacemos a la hora de que participamos de la Santa Cena, que es un momento bien corto, todo lo que hacemos nosotros, todo apunta precisamente hacia la muerte de Jesús. Y no solamente hacia la muerte de Jesús, sino hacia su persona. O sea, no se trata solamente de recordar las cosas que Jesús dijo en ese día.
No, hermanos, se trata de recordar lo que Jesús hizo por nosotros con su muerte. Todo lo que Él ganó a nuestro favor. O sea, en otras palabras, la Cena del Señor es una ceremonia conmemorativa que proclama la muerte de Jesús. Y como vamos a ver más adelante, también proclama la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, cada vez que participamos de la Cena del Señor, estamos recordando, estamos anunciando los padecimientos de Jesús. Hacer esto en memoria de mí. Así que la razón por la que celebramos esta ordenanza como iglesia es para hacer memoria de la persona de Jesús y de su muerte. O sea, que recordamos y celebramos su infinito amor por nosotros. O sea, ¿cómo es que ese gran Dios, creador de todo lo que existe, el Altísimo, a pesar de nuestros pecados, porque aun cuando Cristo murió por nosotros, nosotros éramos pecadores, ¿verdad? Dice Pablo, miren el amor de Dios. ¿Cómo es que ese Dios decidió encarnarse en un cuerpo como el nuestro y venir a vivir la vida que vivió, una vida perfecta, pero que al final de cuentas, a pesar de su inocencia, de su justicia, Él fue inmolado, Él fue castigado, el justo por los injustos? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo pudo haber sido posible? Bueno, a Dios le plació hacer eso. Así que esto es lo que nosotros recordamos. Esto es lo que nosotros estamos conmemorando, el infinito amor de Jesús por nosotros. Cómo a pesar de ser pecadores, Él estuvo dispuesto a venir y a salvarnos a una costa de tanto dolor, a una costa de recibir toda la ira de Dios que merecíamos cada uno por nuestros pecados. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, de que nosotros los seres humanos somos muy prontos para recordar lo que debemos de olvidar. ¿Cómo así? O sea, ¿cuán fácil es recordar lo que los demás nos han hecho? Eso es lo que deberíamos de ser pronto para olvidar, pero es todo lo contrario, lo recordamos, y no se me olvida. Y al parecer como que Jesús sabe, por eso nos deja a través de esta ceremonia, a través de estos elementos que simbolizan el cuerpo de Jesús, su sangre. Yo creo que para recordarnos momento a momento, de la manera que yo te perdoné, así tú perdona. Yo me sacrifiqué por ti, porque tú no puedes hacer un sacrificio por los demás, por amor a ellos. Yo no sé si te das cuenta, esa es nuestra tendencia de todos nosotros. Nosotros recordamos lo que debemos de olvidar. Recordamos las ofensas de los demás. Pero qué fácil se nos hace olvidar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice Pablo en una de sus cartas que de la manera que Cristo nos perdonó, así ustedes perdónense los unos a los otros. Wow. Estos elementos que son visibles, el pan, el vino, estos elementos, hermanos, que simplemente simbolizan lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor, no recuerdan que nosotros debemos también de perdonar a los demás. Escucha lo que dice Hebreos 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda Jesús hizo perfecto para siempre a quienes, a los santificados. Esta es la buena noticia del Evangelio. Con un solo sacrificio, con el solo sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados fueron perdonados. Todo gracias a que Jesús experimentó toda la ira de Dios en el Calvario. Escucha lo que dice Hebreos, sigue diciendo ahí el versículo 17 y añade, nunca más me voy a acordar de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrendas por el pecado, nunca más. Y nosotros, si no se me olvida, no, si soy manso pero no menso, no se me olvida. Nosotros debemos de amar como Jesús nos amó. Un nuevo mandamiento les doy. ¿Qué? Que se amen, pero como yo los he amado. ¿Te imaginas que Dios nos tratara como nosotros lo tratamos a Él, de acuerdo a nuestra desobediencia, a nuestra imperfección? ¿Desde cuándo seríamos ya consumidos? Pero por la misericordia de Dios, dijo Jeremías, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron esas misericordias, nunca decaen. ¿Te das cuenta, hermano? Este es el Evangelio. Esta es la manera de celebrar la cena del Señor. Nosotros estamos recordando el perfecto sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Hacer esto en memoria de mí. Así que, ¿qué es lo que Jesús quiere que nosotros mantengamos fresco en nuestras mentes? Y sobre todo a la hora de participar en la cena del Señor. Recuerden hasta qué punto los amé. Di mi misma vida por ustedes que no valían nada. Tengan esto en mente. Cada vez que celebren la Santa Cena, tengan esto en mente. Porque si ustedes no tienen esto en mente, entonces van a actuar como los miembros de la iglesia de Corinto. Van a participar de la cena del Señor indignamente y tengan cuidado porque Dios es severo. Hay muchos que están enfermos, debilitados espiritualmente.
La gracia del Señor, el bien y la misericordia que deben de seguir a los cristianos se ha apartado de ellos. Unos inclusive ya Dios les quitó la vida. ¿Todo por qué? Porque están celebrando indignamente la cena del Señor. ¿Te das cuenta? Yo creo que es penoso, y lo digo por mí mismo, pero es penoso que lo fácil que nosotros olvidamos el amor de Dios. O sea, ¿cómo así? Apenas viene un problema, apenas viene una dificultad y empezamos a cuestionar el amor de Dios. ¿Dónde está Dios? De verdad. Después de lo que ya Dios nos mostró en la cruz del Calvario a través de la vida de Jesús. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué es lo que dice también Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. De esa manera, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que, qué fácil nosotros olvidamos el amor de Dios. Un problema cualquiera, ¿y dónde está Dios? Él está en su trono gobernando, cuidándote si eres su oveja. Aunque tú no lo veas así, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Así es que debemos de dejar de interpretar el amor de Dios a la luz de nuestras circunstancias y empezar a interpretar el amor de Dios a la luz del sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Cristo dice, yo quiero que ustedes recuerden cómo los amé. De esta manera puse mi cuerpo para que fuera inmolado, castigado por ustedes. Recuérdenme, recuerden que yo los amé de esta manera. Ahora la pregunta es, ¿cómo se supone que nosotros debemos de participar en un evento tan solemne, tan sagrado como este? Bueno, primeramente, como ya vimos, recordando lo que Jesús hizo en el pasado por nosotros. Versículo 27. Ahora Pablo va a empezar a dar las advertencias. De manera que cualquiera que come este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Quiénes somos el cuerpo del Señor? Nosotros la iglesia, ¿verdad? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Como les decía hace un momento, nosotros a veces leemos estos pasajes y nos olvidamos el contexto en el que Pablo está diciendo estas cosas. Pablo está exhortando grandemente a la iglesia. O sea, ustedes celebran la cena, pero no viven de acuerdo a lo que simboliza esta cena. No viven conforme a lo que anuncia el Evangelio. Y es por eso que Pablo dice, de manera que cualquiera que coma este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente va a ser culpado. Wow, qué serio es esto, ¿verdad? Mire, déjeme decir lo siguiente. Y nosotros mismos, todos somos indignos de participar de la cena del Señor. Todos. Por cuanto pecamos nosotros, quedamos destituidos de la gloria del Señor, ¿verdad? Gracias a Dios por Jesucristo, que ahora por haber creído en Él, haber depositado nuestra fe en Él, ahora nosotros tenemos una posición de hijos con Dios. Sin embargo, eso no quita la realidad de que todos somos indignos de participar de la cena del Señor. O sea, lo único que nos hace dignos de participar de la cena del Señor es porque fuimos beneficiados de la obra redentora de Jesús. Y es precisamente lo que esa cena simboliza. Y eso es lo que nos hace dignos. Sin embargo, hermanos, Pablo nos va a decir que tengamos cuidado a la hora de participar de esta cena. ¿Por qué? Porque aunque seamos personas redimidas por Cristo, si lo hacemos de una manera indigna, o sea, ¿cómo indigna? De manera mecánica, sin estar discerniendo, sin tener en mente, sin estar consciente de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a participar de la Santa Cena. Ya es hora de irnos, pastor. Ya se alargó el servicio, de verdad. Ten cuidado, porque eso es menospreciar la cena del Señor. ¿De verdad tienes algo más importante que hacer allá afuera? ¿Se está muriendo alguien de tu casa o qué? ¿Algo más importante que esto? Ahora esta es la palabra de Dios, no me ve a mí. Yo estoy predicando la seriedad con lo que yo veo que Pablo dio aquí, ese tipo de seriedad. Dice ahí, de manera que cualquiera que comiera este pan, ¿qué pasa, hermano? O esta copa del Señor indignamente va a ser culpado. Wow, que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Porque cuando participamos de la cena del Señor de manera ritual, de manera mecánica, o sea, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, Dios se desagrada. O sea, cuando tú no involucras el corazón, va a pasar lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Así que esta es una forma indigna de participar de la cena del Señor. Otra forma de hacerlo
Es cuando venimos a la iglesia y llega el momento de participar de la cena del Señor y llegamos con amargura en el corazón contra otros hermanos. Y lo peor de esto es que no estamos dispuestos a perdonar. O sea, estamos nosotros negando con esta amargura lo que verdaderamente la cena del Señor simboliza. Así es que, hermanos, tengamos cuidado. Pablo nos va a decir más adelante, examínense para ver cómo están. O sea, porque cada vez que tú no quieras perdonar, por ejemplo, a veces como maridos, como parejas, matrimonios, venimos enojados, ¿verdad? Y aquí pretendemos una cosa y hasta nos damos el lujo de decir, ustedes no saben pretender, nosotros sí. No, cuidado, es tú y el Señor. Tú tienes que recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Y empezar a decir, de la manera que Cristo me perdona a mí, yo voy a perdonar a mi cónyuge. Porque aquí Pablo no está diciendo, no participen. Pablo quiere que participemos todos, pero arreglando las cosas, haciéndolo de la manera digna. Todos tenemos pecado, pero qué bueno es saber que delante del Padre tenemos a Jesucristo como abogado, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Y vaya que nos perdona. Y no es como nosotros, porque Él perdona y echa todos nuestros pecados en el fondo del mar para no acordarse más de ellos. Él no nos va a restregar en la cara, no. Él nos perdona. Así que esto es serio, hermanos. Por lo tanto, tú, hermana o hermano, que tienes amargura contra alguien, ¿qué no sabes que ya Cristo, si es cristiano verdadero, ya pagó por sus pecados? ¿O quieres que Cristo pague una vez más por los pecados de esta persona a la cual no quieres perdonar? Ahora, otra forma de participar indignamente es cuando mantenemos una actitud de rebeldía contra Dios. O sea, tú sabes que estás en pecado. No es un pecado que tiene que ver contra nadie. No, no eres tú. Tú estás en un pecado. Y tú puedes pedir perdón al Señor y no lo haces porque quieres seguir así. Tú dices, no voy a menospreciar. Y no lo dices así, pero estás menospreciando el participar de la cena del Señor. Esto también, hermanos, puede atraerte juicio. ¿Y qué tan serio es esto? Bueno, es muy serio. Miren, lo voy a poner de esta manera, como lo puso un predicador. Pisotear la bandera de un país no es simplemente deshonrarla. O sea, simplemente poner nuestros pies en la tela de la cual esa bandera está hecha, no simplemente representa, pisotear la sino pisoteas lo que esa bandera representa. Bueno, lo que representa la cena del Señor es algo infinitamente más valioso. Representa la persona de nuestro Señor Jesucristo y su muerte. Es por eso que Pablo dice, tengan cuidado con la manera en que participan de la cena del Señor, porque esto es algo muy serio. Serio. Así es que, ¿qué debemos de hacer? Pablo dice, bueno, versículo 28, por lo tanto, debido a la seriedad del asunto, pruébense cada uno a sí mismo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nos tenemos que examinar, probarnos? ¿Para qué? Para que comamos del pan y bebamos de la copa. Una vez más, el autoexamen no es para que tú dejes de participar, es todo lo contrario, para que participes, pero dignamente. Quiere decir, hermanos, que cada vez que vamos a participar de la Santa Cena tenemos que autoexaminarnos. Si ya sabemos que el primer día de cada mes, a veces que se nos pasa, participamos de la Cena del Señor, empieza tú ya a autoexaminarte. Desde el domingo que sales de tu casa, ayúdame, Señor, porque yo no quiero menospreciar esa conmemoración. Yo quiero llegar ahí y aunque no soy digno de participar, yo sé que tú me invitas a participar y lo quiero hacer dignamente. Por lo tanto, ayúdame, dame la valentía. Si tengo que pedirle perdón a mi esposo, lo voy a hacer. Pues le hago como todas las veces que le hago. Simplemente no paso ya. Ten cuidado porque eso también puede acarrear juicio delante de Dios. No hagas eso. Aquí Pablo nos está diciendo, pruébense cada uno a sí mismo y así coman, o sea, participen. Yo no estoy diciendo esto para que dejen de participar, no, tienen que participar. Es decir, cuando llega ese momento, ya no tuviste tiempo de pedirle perdón quizás a tu hermano, porque ya estamos en público y no es bueno hacer eso. Si tú tienes algo con tu hermano, llévalo en privado y empieza a decirle a tu hermano, pero ora delante de Dios y dile, Dios, mira, ya vamos a empezar esto y la verdad es que no quiero abstenerme, no quiero menospreciar el privilegio de participar en tu mesa y sentarme ahí. Mira, te prometo que después de participar, yo voy a pedirle perdón a ese hermano, quizás en su casa, quizás le voy a llamar. Yo te aseguro que eso Dios lo acepta. Y empiezas tú a participar dignamente de la cena del Señor y eso a Dios le agrada. Es que Pablo quiere que participemos, hermano, pero que lo hagamos con conciencia.
Porque Dios no toma a la ligera esto. Versículo 29, ya para ir terminando. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos debido a esto, a que estaban participando de la Santa Cena de manera indigna. Hay muchos enfermos debido a esto y debilitados. Y Dios me muestra que ya muchos murieron, duermen. Esos dos versículos enseñan que Dios había juzgado seriamente a esta iglesia. Los había disciplinado. ¿Por qué? Porque estaban indignamente participando de la cena del Señor. Versículo 31. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Te das cuenta? Lo importante que es de probarnos antes de llegar a ese momento. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Y para qué somos juzgados por el Señor y castigados? ¿Por qué Dios nos disciplina, hermanos? ¿Para que se nos quite? No, para restaurarnos, para que no seamos condenados con el mundo. Así que a quien Dios ama, Dios disciplina, pero siempre con el propósito de restaurarnos. Así que dice Pablo, ¿quieres evitar el juicio de Dios? Entonces discierne. Responde debidamente a esta ocasión solemne. Recuerda lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel para recordar lo que ya prometió. Y además Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando uno va al Señor, le dice, Señor, perdóname, contra ti he pecado, perdóname. Tú eres fiel a tus promesas y tú has prometido que en Jesús siempre voy a encontrar perdón. Por lo tanto, perdóname. Y según lo que yo veo en este versículo, en este Jesús, en este Dios perdonador, no hay penitencia, no es reza 15 Ave Marías, 20,000 Padre Nuestro, no hay nada de eso aquí. Y eso es lo maravilloso y mega y ultra y extraordinario del amor de Dios. Yo no sé si a usted le encanta la historia final del rey David, pero como vimos, recuerdan cuando empezamos a hablar acerca de la naturaleza del pecado, hablamos acerca de David, ¿verdad? De cómo él fue gradualmente cayendo en pecado, en pecado, en pecado. Llega al grado donde peca contra Betsabé, la deja embarazada, y el profeta Natán viene a David después de 9 meses casi de haber ocultado ese pecado. Dios manda al profeta Natán y llega Natán y le narra a David la historia de un hombre rico que tenía solamente una ovejita, mejor dicho, un hombre pobre que tenía solamente una ovejita, y este hombre rico que tenía muchas ovejas mandó a quitarle esa ovejita de ese pobre hombre. Se la comió, ¿verdad? La mató. ¿Y qué es lo que le pregunta Natán a David? ¿Qué es lo que se le debe de hacer a ese hombre? Bueno, ese hombre es reo de muerte, que muera. ¿Y qué le dice Natán? Ese hombre eres tú. Wow. Imagínense en ese momento David, ese hombre eres tú. Y eso somos nosotros. Sin embargo, Natán le dijo, pero Jehová ha remitido tu pecado. Te ha perdonado. ¿Qué? Semejante pecado. Qué grande es el amor de Dios. Qué perdonador es nuestro Dios. O sea, Dios le pudo haber dicho a David, mira, tú ocultaste tu pecado por 9 meses. Y no solamente este pecado, sino muchos otros. Por lo tanto, yo no te voy a perdonar. Pero eso no fue lo que Dios hizo. No, le remitió su pecado por su misericordia. ¿Y qué hizo David? Se arrepintió contra Dios, solamente contra Dios he pecado. Y David, después de que experimenta el perdón infinito de Dios, a pesar de toda su maldad, él escribe Salmo 32:1 y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y dice ahí el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. ¿Cómo nos iba a sentir increíblemente bendecido, dichoso, después de tanto pecado que él cometió y Dios lo perdonó? ¿Te das cuenta? Y Juan nos dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿qué ustedes creen que pasa con un hombre o una mujer que experimenta la bondad del amor perdonador de Dios en su vida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar, hermano, en una persona así que experimenta? O sea, como David experimentó ese amor bondadoso, perdonador de Dios después de tanto pecado. No, va a agarrar licencia para pecar, no. Escucha lo que dice el mismo David, Salmo 134. Pero en ti hay perdón. Y como hay perdón en ti, por consiguiente, yo voy a buscar reverenciarte. Yo voy a buscar glorificarte, Dios, porque
sea, después de tanto perdón, lo único que puedo hacer es vivir para tu gloria, para reverenciarte. ¿Te das cuenta? Ya brevemente, yo creo que vamos, y digo brevemente, muy brevemente, la segunda cosa que Pablo nos dice que debemos de hacer a la hora de participar en la cena del Señor. Primero, recuerda lo que Jesús hizo en el pasado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y segundo, recuerda el futuro que nos espera gracias al sacrificio de Jesús. Versículo 26. Así pues, las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Cada vez que celebramos aquí la cena del Señor, no solamente estamos recordando lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, sino también estamos recordando que un día Él va a regresar. Y cuando ese día dice Juan que cuando lo veamos seremos tal como Él. Qué esperanza tan más gloriosa. Adiós al pecado, adiós inclinaciones a rebelarnos contra Dios. Vamos a ser tal como Él es. Así que tenemos una esperanza bendita, cada uno de nosotros como creyentes de manera individual. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Gracias a esa muerte nosotros tenemos esa esperanza. Así que cuando nosotros estamos aquí celebrando la cena del Señor, estamos recordando que no solamente Jesús murió por nosotros, sino que Él resucitó, ascendió y además Él prometió que un día regresaría por nosotros y nos llevaría con Él. Y desafortunadamente en la actualidad, en este mismo momento, todos nosotros no somos lo que deberíamos de ser. O alguien ya es como Jesús, eso es lo que deberíamos de ser. No, ¿verdad? No somos lo que deberíamos de ser. Pero dice la Biblia que cuando le veamos, entonces vamos a ser como Él. Escuche ya finalmente cómo concluye el apóstol Pablo, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Por la cultura en que estamos viviendo, esto no aplica a nosotros, pero el principio es el mismo. O sea, imagínense, en aquel tiempo, o sea, las madres, los padres educaban ellos mismos a sus hijos. Hoy dejamos que el mundo eduque a nuestros hijos. Nuestros hijos no pueden estar quietos, ni nosotros mismos. Ahora van a servir, no sé por qué estamos haciendo eso. No, no, no. Esto ya no aplica. Esto es como el saludo que bésese con ósculo santo, ¿verdad? O sea, bésese en la boca, en el cachete, lo que sea. Eso no aplica, pero el principio está ahí. Un apretón de manos, quizás hay un puño ahí chocando uno con otro, es suficiente. El principio ahí está. Lo mismo del velo, no aplica aquí con nosotros, pero el principio está allí. Lo mismo aquí. Es verdad, pudiéramos hacerlo así, pudiéramos comer bien rico y después usar esos elementos, pero en la cultura que vemos no se nos va a dar. Sin embargo, el principio está allí. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan, no nos vamos a reunir a comer ciertamente ni a cenar, pero cuando nos reunamos aquí después de la predicación y empecemos a sacar los elementos, recordemos qué es lo que estamos haciendo. Y de esa manera participaremos de la cena del Señor de manera digna. Así que Dios nos ayude a que cada vez que participemos de la cena del Señor sea un momento de bendición, ¿verdad? Y no de condenación.